compañía de mis compañeros, en la clase del mundo nos ha tocado exponer el tema de la Guerra Fría. Bueno, en el fin de la Segunda Guerra Mundial no llevó una paz estable en todo el mundo, ya que al terminar la Segunda Guerra hizo patente el antagonismo político, ideológico y económico entre estas dos potencias, que son conformadas por la Unión Soviética, que es Rusia, y Estados Unidos, que se desembocó en lo que se conoció como la Guerra Fría durante el periodo de los años 1945 y 1989. El mundo quedó dividido en dos bloques antagónicos, diferentes u otros. Bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados de Europa, y de comercio e intervenciones del Estado en economía. Y el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, ya que en gran parte del continente occidental se unió a Rusia. Bueno, por otro lado, con un sistema comunista, Rusia partió como único restricción de libertades, expropiación, estados administrativos de la empresa Planes Comecon y pacto de la Varsovia. La Guerra Fría fue un estado de tensión permanente, pero nunca se llegó a una guerra generalizada, como todos ya sabemos. En la conferencia de Yalta celebrada en 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas de Europa, pero las fuerzas soviéticas impusieron dictaduras comunistas en la Europa oriental. A la muerte de Roosevelt, Truman fue el que le sucedió, y entre los años 1949 y 1950, los soviéticos llegaron a cabo su primera explosión de una bomba atómica, mientras, por otro lado, los comunistas chinos conquistaban todo el país, firmando una alianza con Stalin. Por otro lado, en Japón se intentaba aumentar el ritmo económico para hacer frente al comunismo asiático. Aquí fue cuando se dio la primera disputa de la Guerra Fría, fue la Guerra de Corea. Corea del Norte, que era comunista, invadió Corea del Sur en el año 1950, empezando así una nueva guerra. Durante los 3 años siguientes, tropas chinas y rusas pelearon por el norte, francesas, británicas por el sur. La Guerra de Corea dividió las penínsulas en dos partes, hasta el año 1953, donde se restablecieron las fronteras de las Coreas iniciales con la firma del armisticio de Panmunjom. En este armisticio se acordó una nueva línea de demarcación que las delimitaba en torno al paralelo 38. La Guerra de Vietnam. La Indochina francesa, integrada por Vietnam, Laos y Camboya, se dividió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En el norte se formó la República Democrática de Vietnam, organizada por las fuerzas comunistas, y en el sur se instaló un protectorado francés que no reconoció la independencia de Vietnam del Norte. La Unión Soviética y China apoyaron al norte comunista y los Estados Unidos a los franceses. En el año aproximadamente 1965 comienza la guerra cuando bombarderos estadounidenses atacan objetivos del Vietcong. Además utilizan el napalm, un arma química de alto poder. 3 años después hubo una respuesta ofensiva por parte del Vietcong contra el sur. En el año 1971 las tropas de Vietnam del sur invaden Laos. Ya en el año 1975 produce la ofensiva de Vietcong. Finalizando con la rendición incondicional de Saigón el 30 de abril, de esta manera se inició la guerra de Vietnam, que duró casi 20 años y que terminó con la retirada de las tropas estadounidenses, derrotadas por los comunistas. En esta guerra los Estados Unidos perdieron unos aproximadamente 90.000 hombres. En 1975 las dos zonas se unificaron en un solo país y quedó conformada la República Socialista de Vietnam. Y continuando con la Guerra Fría, a continuación presentaremos la carrera armamentista. La tensión destacada durante la Guerra Fría derivó de una carrera armamentista destinada a demostrar fuerzas ante el oponente. Al estar en un estado de permanente tensión, hizo que las superpotencias invadieran gran parte de sus presupuestos en la producción de armas, muchas de ellas con tecnología nuclear. Como resultado de esta competencia, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron en el decenio de 1950 misiles de largo alcance, cuya construcción estuvo estrechamente ligada con los logros en materia espacial. La posesión de armas nucleares aumentó el poderío de las grandes potencias. Ningún país estaba dispuesto a enfrentarse a ella debido al riesgo que eso significaba. Pues en caso de guerra, no solo se habrían desaparecido de la faz de la Tierra los países atacados, sino que toda la vida del planeta habría quedado expuesta a la muerte dada la potencia destructiva de las armas nucleares. En algún sentido, la fuerza destructiva de estas armas se convirtió en un poder decisuado que evitó el enfrentamiento de dos potencias en una guerra. Sin embargo, muchas veces los intereses geográficos y políticos
de las superpotencias se vieron enfrentados en distintas zonas del mundo. Tal es el caso de la Guerra de Vietnam. A continuación presentaremos la carrera espacial. La carrera espacial fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que significó que ambos países deseaban explorar el espacio exterior con satélites artificiales y enviar personas ahí y lograr posar a gente en Luna. Aunque sus raíces están en las primeras tecnologías de cohetes y en las tensiones internacionales que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la carrera espacial comenzó de hecho tras el lanzamiento soviético del Sputnik. El término se originó como analogía de la carrera armamentista. La carrera espacial se convirtió en una parte importante de la rivalidad cultural y tecnológica entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. La tecnología espacial se convirtió en una arfeza particularmente importante en este conflicto. Fin de la Guerra Fría. La desintegración de la Unión Soviética. La Unión Soviética hizo grandes esfuerzos por defender y consolidar el régimen comunista. Peor, en 1985, el país entró en una profunda crisis. El gobierno de Gorbachev planteó la necesidad de un cambio e inició la política de tensión con Estados Unidos. Este proceso de reestructuración de la economía soviética se le llama la perestroika. Él y Reagan acordaron reducir la presencia de las superpotencias en Europa y moderar la competencia ideológica en el mundo entero. Desde 1991, el gobierno abandonó el Partido Comunista y permite la independencia de varias repúblicas en las cuales resurge el nacionalismo dormido por años. La Guerra Fría terminó en Europa cuando las recientes liberadas naciones de Europa Oriental eligieron gobiernos democráticos. Se unificó Alemania y se detuvo la carrera armamentista. La competencia ideológica cesó al ponerse en duda el comunismo. El presidente Bush declaró la necesidad de un nuevo orden mundial para sustituir la rivalidad de las superpotencias que había dividido el mundo y alimentando la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista. Estos países están abriéndose al comercio con Europa y el resto del mundo. En muchos casos, esos países se encuentran dificultades para mantener la ley del orden, puesto que en ellos han reaparecido antiguas luchas étnicas, religiosas y regionales, como es el caso de Checoslovaquia, que se dividió en dos en 1994, y el de Yugoslavia. Ambos países pertenecieron al bloque socialista que dependía de la Unión Soviética. Después, Leonid Brezhnev muriera, llegaría al poder Mikhail Gorbachev, quien puso en práctica la perestroika y el glasnost. Él no pudo evitar la desintegración por parte de los países como Letonia, Estonia, Moldavia, Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Ya se habían independizado. La Unión Soviética se disolvería oficialmente en diciembre de 1991. Algunos estados como Georgia, Azerbaiyán y Armenia tuvieron que luchar para obtener su independencia. Aún hay países como Chechenia que luchan por su independencia. Después se separarían en países como Checoslovaquia, que dio origen a la República Checa y Eslovenia. Hungría, Rumania y Bulgaria, con todos estos acontecimientos, la Guerra Fría habría terminado. En conclusión, durante los últimos 50 años, el mundo vivió la llamada Guerra Fría, en la cual las naciones se dividieron en dos bloques, liderados por la OTAN en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955, que no estando dispuestos a enfrentarse en una guerra nuclear, dirimieron sus intereses en los países periféricos, hasta la caída del muro de Berlín, que fue en 1989. Las guerras revolucionarias y de descolonización fueron una constante. En la actualidad se considera que en Europa ha superado la Guerra Fría. Se vive un periodo de distensión internacional en el interior del continente y de coexistencia pacífica en el resto del mundo. Si te gustó el video, dale like y si quieres ver más videos como estos, suscríbete a nuestro canal.